La brisa salada del mar golpeaba las rocas de Driftmark mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores dorados y rojizos. La isla, hogar ancestral de la casa Velaryon, estaba adornada con banderas de terciopelo negro y plata, reflejando la grandeza de la familia. El sonido del mar chocando contra los acabados era un telón de fondo constante para los murmullos expectantes de los nobles que se habían reunido para la ceremonia de matrimonio de Laenor Velaryon y su promesa Celtigar. La ceremonia se celebra en el salón principal de Driftmark, una estructura majestuosa de piedra y madera con grandes ventanales que permiten que la luz del atardecer iluminara el interior. En el altar, bajo un dosel de lirios plateados, se encuentra el alto señor Corlys Velaryon y su esposa Rhaenys, quienes observan con solemnidad la unión de su hijo, Laenor. Daemon Targaryen estaba de pie junto a Laena, su mirada fija en el altar. La ceremonia se desarrollaba. A su lado, Laena lucía hermosa, su vestido de seda blanca adornado con detalles en plata. Su expresión era seria, refinando tanto la importación del evento como el peso de las relaciones familiares. Laena observaba en silencio a Laenor, con sentimientos encontrados. Si bien desea lo mejor para su hermano, había algo en este matrimonio que no lograba comprar por completo. Es curioso, murmuró Daemon, rompiendo el silencio. Laenor se casará con una Celtigar. Nada que ver con lo que algunos esperan para él. Laena lo miró con una ligera sonrisa. Nada en nuestra familia es como algunos esperan, Daemon. No es ninguna sorpresa. La cámara de invitados estaba llena de rostros familiares, todos allí por diferentes razones, pero unidos por un mismo propósito: el matrimonio de Laenor. Rhaenyra, que se encuentra a un lado, observaba con cierta melancolía, su mirada fija en su primo. Daron, a su lado, percibió el tono pensativo de su esposa, pero no dice nada. En cambio, sus ojos se deslizaban de un lado a otro, observando los gestos de los presentes, buscando alguna señal de tensión o incomodidad. La familia Targaryen había estado marcando su propio camino, pero en este tipo de ceremonias, las expectativas y los rumores podían ser igual de pesos que las alegrías que adornaban a los nobles. Jon y Daenerys, los mellizos de 6 años, se encuentran enviados en primera fila, observando la ceremonia con ojos curiosos. Aunque eran pequeños, los niños comprendían que este evento tenía un significado importante para su familia. Daenerys, con su cabello plateado recogido en trenzas, tomaba la mano de su hermano, sus ojos brillantes con fascinación. ¿Qué significa casarse?, susurró un Jon. Jon, con una expresión concentrada, miró hacia el altar antes de responder. Significa que 2 personas se hacen una familia, ¿verdad? Sí, dijo Daenerys, asimilando. Jon la miró en silencio, sabiendo que la respuesta no era tan simple. A veces, las personas hacen lo que deben hacer para el bien de todos, no solo por lo que sienten. La pequeña conversación de los mellizos fue interrumpida por el avance de Laenor y su promesa, que finalmente llegó al altar. Laenor, de pie con una expresión seria pero tranquila, se volvió hacia la joven de la casa Celtigar, cuya belleza radiante era indiscutible. Su mirada se cruzó con la de su padre, Corlys Velaryon, quien le ofreció una leve sonrisa de aproximación. Sin embargo, no puedo evitar que una sombra de incertidumbre pase por sus ojos. La ceremonia continúa con el intercambio de votos. Laenor, aunque nervioso, pronuncia sus palabras con firma, con la esperanza de que este matrimonio fuera el paso correcto para su futuro. Su voz resonó en el salón cuando prometió amor y lealtad, aunque sus pensamientos se dirigían momentáneamente hacia aquellos que no podían estar presentes, aquellos que habían jugado papeles más completos en su vida. Laenor tomó la mano de su esposa, y la multitud aplaudió. El sacerdote proclamaba a los nuevos esposos. Sin embargo, mientras la ceremonia llegaba a su fin, Daemon no podía evitar notar la mirada de Corlys, quien parecía más preparado por el futuro de la familia que contento por la unión. ¿Qué piensa?, murmuró Daemon a Corlys mientras los invitados se acerca a felicitar a los recién casados. Corlys observó en silencio por un momento, su expresión dura como la roca. El matrimonio de Laenor es un paso necesario para la casa Velaryon. Pero esto no ha terminado. El futuro de nuestra casa sigue siendo incierto. Mientras tanto, Rhaenyra se acerca a Daemon, su rostro serio pero lleno de una sabiduría adquirida a través de años de batallas políticas. Es una ceremonia más, Daemon. Pero el verdadero desafío no está aquí, sino en lo que vende después, dicho, mirando a Laenor y su esposa. El destino de las casas nunca es tan sencillo. Daemon la observación, reconociendo la verdad en sus palabras, y asintió. A lo lejos, Jon y Daenerys observan a los adultos, notando la complejidad de sus expresiones.
Aunque solo eran niños, los secretos de la familia Velaryon y Targaryen parecían estar escritos en el aire mismo, y los respiran como parte de su vida cotidiana. La ceremonia había sido solo una fachada, una sonrisa de bienvenida ante un futuro que parecía más incierto de lo que nadie se atrevía a admitir. La fiesta después de la ceremonia de matrimonio en Driftmark era un espectáculo grandioso. La enorme sala estaba llena de luces brillantes que parpadeaban a través de las lámparas de hierro forjado, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El aire estaba impregnado con el olor de los manjares más exquisitos, y las melodías suaves de los músicos resonaban en cada rincón, llorando el ambiente de una atmósfera vibrante y alegre. Los invitados se habían dispersado por el salón, disfrutando de la comida, la bebida y la compañía. Las mesas estaban repletas de pasteles, carnes asadas, frutas frescas y vino en copas de cristal que brillaban bajo la luz de las velas. Entre los asistentes, las risas y las conversaciones se entrelazaban, creando un bullicio constante. Daron y Rhaenyra, de pie en un rincón apartado, compartían una mirada cómplice antes de entrelazar sus manos y unirse al centro de la pista. Con un gesto suave, Daron tomó a Rhaenyra en sus brazos, y dos comenzaron a moverse al ritmo de la música. La melodía era lenta, casi hipnótica, y la pareja flotar sobre el suelo, sus cuerpos en perfecta sincronía. Los ojos de los demás invitados se posaron sobre ellos, admirando la forma en que se movían juntos, como si no hubiera nada más en el mundo que esa conexión única. Rhaenyra, con su vestido de seda plateada que reflejaba las luces de las velas, sonrió. Mujeres descansaba su cabeza sobre el hombro de Daron. Nunca imaginé que este día sería bueno, murmuró suavemente. Daron la miró, sus ojos reflejando la calma de su presencia. Porque todo está en su lugar, mi amor, responde, ajustando su postura para que ella se siente más cómoda. Estamos aquí, juntos, y eso es lo único que importa. Mientras tanto, los niños corrían alrededor de la sala, sus risas llorando el aire. Jon y Daenerys, como siempre, estaban juntos, explorando la fiesta con una energía contagiosa. Jon había tomado un pequeño trozo de pastel y, sin pensarlo, se lo había lanzado a su hermana, lo que desató una persecución a través de las mesas. Daenerys, con su risa cristalina, lo perseguía. Mujeres. Él trataba de escapar entre las piernas de los adultos. Viserys observaba la escena desde su lugar, sentado cerca de la mesa principal, con una copa de vino en la mano. Su rostro, habitualmente marcado por la serie, brillante con una felicidad genuina. Ver a sus nietos jugar, a su hija Rhaenyra tan unida a Daron, y el aire festivo de la celebración le llenaba el corazón de orgullo. A pesar de todos los desafíos familiares, este día, al menos, pareja ser uno de los pocos momentos en los que todo estaba en paz. Es un hermoso día, ¿no? Dios. Viserys a Alicent, quien estaba a su lado. La familia parece unirse de una forma que nunca había visto antes. Alicent sonrió suavemente, mirándole con cariño. Sí, parece que las tensiones por fin se han aliviado, aunque solo por un momento. Mientras tanto, en el otro lado de la sala, Laenor observaba a su esposa Celtigar, que estaba rodeada de otras damas de la corte. Su sonrisa era agradable, pero había algo en su mirada que indicaba que su mente estaba en otro lugar. Tras unos momentos, decidió que era el momento de hablar con su amigo, el hombre que siempre había sido más que un amigo. Con un suave movimiento, Laenor se deslizó entre la multitud, dirigiéndose hacia una puerta lateral, lejos de la atención de los demás. El amigo en cuestión estaba esperando en una esquina tranquila de la sala, apartado de los ojos curiosos. Cuando Laenor se acerca, su amigo le ofrece una sonrisa que no alcanzaba a esconder la tensión que ambos comparten. ¿Todo bien?, pregunta el hombre en voz baja, mirando hacia la puerta donde Laenor había desaparecido. Todo está bien, respondió Laenor, tomando una copa de vino y mirando hacia la sala donde su esposa aún socializaba. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Hay demasiados ojos en mí hoy. Lo entiendo, dijo el hombre, su tono cargado de complicidad. Es una boda, Laenor. No es fácil encontrar lo que realmente hay entre nosotros. Laenor lo miró fijamente, y por un momento, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Lo sé, pero esto es lo que debe hacer. Esta boda, es política, y mi familia necesita que esto funcione. No puedo arriesgarlo todo por esto. Ambos intercambiaron una mirada cargada de significado. Laenor se despidió rápidamente, regresando a la fiesta con una sonrisa que no era totalmente sincera, pero que sabe que debía mantener. Mientras tanto, Daron y Rhaenyra siguen bailando en el centro de la pista. La música había cambiado a una melodía más animada, y los dos se movían con una gracia natural, compartiendo miradas mientras sus cuerpos se movían al ritmo de la música.
Los niños, aunque jugueteando entre sí, también se unieron al baile, corriendo entre los adultos con una energía que pareja no tener fin. Viserys, observando a su familia, se levantando lentamente de su asiento, su rostro lleno de satisfacción. Parece que todo está en orden. Aunque las cosas siempre cambian, momentos como este son los que hacen que valga la pena. Alicent se unió a su lado, sonriendo con ternura. A veces, me sorprende lo que hemos logrado superar juntos. La fiesta continúa hasta bien entrada la noche, llena de risas, música y celebraciones, pero bajo esa fachada de alegría, cada uno de los presentes sabe que los vínculos de su familia eran más completos de lo que cualquier fiesta pudiera ocultar. La tormenta alfombra fuera de Driftmark, el viento azotando las ventanas del castillo con fuerza, pero dentro, en la cámara donde Laena se encuentra, el aire estaba denso de tensión. Los gritos de la joven Laena resonaban a través de las paredes de piedra, una mezcla de dolor y desesperación que hace eco en las habitaciones cercanas. Las sirvientes y las matronas corrían de un lado a otro, trayendo agua caliente, toallas y medicinas, mientras la situación empeoraba. Daemon Targaryen, su rostro grave y marcado por la preocupación, estaba a su lado. No había dejado de sostener su mano, mirándola con desesperación mientras ella luchaba contra las olas de dolor. Laena, su bella esposa de cabello plateado, estaba pálida, sudando con esfuerzo, su rostro contorsionado por el dolor que parece no cesar. Daemon. No puedo más. Laena gritó, su voz quebrada por el sufrimiento. Daemon, tratando de mantener la calma, inclinó su rostro hacia el de ella, sus ojos llenos de dolor. Te amo, Laena, susurró. Debes luchar. Por nosotros, por nuestro hijo. Laena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero dejarte, murmuró con dificultad. No quiero dejarte solo, Daemon. Siento que el final se acerca. Daemon sintió como el corazón le latía con furia en el pecado. Las palabras de Laena lo atravesaron como cuchillos, pero se obliga a mantenerse firme. No hablarás así. Está fuerte. Nuestro hijo está por nacer. Tienes que vivir, Laena. No me dejan, por favor, no me dejan. Las sirvientes, con las manos temblorosas, intentaban mantener el control de la situación, mientras las señales de que algo iba mal comenzaban a ser claras. Laena sigue gritando, su cuerpo se sacudía violentamente por las contracciones, y su respiración se vuelve cada vez más errática. La tensión en el aire era palpable, y Daemon se mantiene firme a su lado, intentando calmarla, pero algo en su pecado le decía que las palabras no serían suficientes. En ese momento, el doctor entró apreadamente en la habitación, su rostro sombrío. Miró a Daemon, luego a Laena, y a las bebidas que ya estaban al borde del agosto. Se está desangrando, mi señor, dijo el médico, con voz grave. Lo siento mucho, pero esto no tiene buen final. Necesitamos tomar medidas rápidas. Daemon sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Las palabras del médico eran una sentencia. Miró a Laena, su mente publicada por la angustia, sin saber qué hacer. Laena, viendo la desesperación en los ojos de su esposo, le tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Daemon, nuestro hijo, promete que lo cuidarás, susurró con voz débil. Lo prometo, le dijo Daemon con firma, aunque su voz temblaba. Te lo prometo. Las contracciones de Laena aumentó en intensidad, pero en un momento, su cuerpo se tensió y, con un último grito, se desplegó, su respiración se volvió más ligera y comenzó a desarrollarse. Daemon la sostuvo con fuerza, pero era demasiado tarde. En sus brazos, Laena dejó de luchar, y con un último suspiro, se fue. El llanto de un bebé llenó la habitación, y por un breve momento, Daemon se queda paralizado, mirándola. El niño, un varón sano, había nacido sin complicaciones. Las sirvientes rápidamente tomaron al bebé, limpiándolo y entregándolo a su padre. Daemon, aún en shock, miró al recién nacido, un pequeño y saludable bebé envuelto en mantas. Con lágrimas en los ojos, tomó al niño en sus brazos, su dolor momentáneamente olvidado al ver la nueva vida frente a él. Un hijo, murmuró Daemon, su voz rota. Lo llamaremos como su abuelo. Daemon. El niño lloró fuerte, como un testimonio de su existencia en medio de la tragedia. Daemon lo miró, sosteniéndolo con ternura, pero también con un profundo pesar. Su corazón estaba roto, pero en sus brazos, sentía la vida de Laena, que de alguna manera continuaba a través de su hijo. El médico observó en silencio, viendo cómo Daemon luchaba por recomponerse. Las sirvientes, con los ojos llenos de compasión, ofrecieron su apoyo, pero sabían que el dolor de su señor era inmenso. Se irá, pero nunca será olvidada, dijo una de las sirvientes, en voz baja.
Daemon miró el rostro de su hijo, quien sigue llorando, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Nunca, dijo con voz ronca. Nunca será olvidada. En ese momento, el niño deja de llorar por un instante, mirando a su padre con sus ojos grandes y brillantes. Daemon, con un leve temblor en sus manos, le acarició la cabeza suavemente, como si esperara que el pequeño comprendiera la promesa que acababa de hacer. Laena se había ido, pero su legado continúa. Y otras cosas. Daemon miraba a su hijo, supo que, aunque el dolor era abrasador, habría una razón para seguir adelante. Su hijo, Aemon, sería el futuro, y él sería el faro que lo guiaría a través de la oscuridad. La luz gris del día se colaba a través de las ventanas de Driftmark, aplicaciones iluminando el castillo en la penumbra del luto. La noticia de la muerte de Laena había golpeado a todos con la fuerza de una tormenta, y el aire en el castillo estaba cargado de silencio y tristeza. El día parecía detenido, como si el tiempo mismo se hubiera visto afectado por la tragedia que había ocurrido en las últimas horas. Daemon caminaba por los pasillos con la cabeza baja, su rostro marcado por la pena. A su lado, sus dos hijas, Baela y Rhaena, caminaban en silencio, con la mirada perdida, sus pequeños rostros reflejando el dolor que comparte. Baela, de unos nuevos años, tenía los ojos rojos de tanto llorar, y su cabello, normalmente recogido en una trenza, caía desordenadamente sobre sus hombros. La niña miraba al suelo, caminaba, como si no pudiera encontrar consuelo en nada. Su hermana, Rhaena, aún más pequeña, de unos 5 años, iba tomada de la mano de Daemon, pero su pequeño rostro mostraba una tristeza inusitada para su corta edad. La presencia de Daemon, aunque firme, no podía evitar que la tristeza lo envolviera. La muerte de Laena lo había dejado quebrado, y su corazón parecía pesar más de lo que podía soportar. A pesar de la muerte de su esposa, la vida continuaba, y sus hijos aún necesitan a su padre, aunque él también estuviera roto por dentro. Papá, Baela habla con voz quebrada, su tono lleno de una angustia que no podía ocultar. ¿Por qué mamá tuvo que irse? Daemon se detuvo en seco. Su corazón dio un regreso ante la inocencia de la junta, y por un momento no supo qué responder. Miró a su hija mayor, los ojos de Baela llenos de preguntas que ni siquiera él sabía cómo responder. No lo sé, Baela, responde con voz temblorosa. No lo sé, pero ella te ama mucho, y siempre te llevará en su corazón. La niña asintió levemente, pero no dijo nada más. Era como si sus palabras ya no fueran suficientes. A su edad, ya entendía la dureza de la vida, aunque aún no comprende completamente la magnitud de la pérdida. Rhaena, cuya tristeza era palpable, alzó la vista a su padre, buscando algún tipo de consuelo en sus ojos. ¿Mamá va a volver, papá? Pregunta con una voz tan pequeña que a Daemon le dolió aún más. Daemon se agachó a su altura, sus ojos llenos de dolor. Mujeres, trataba de encontrar la respuesta correcta. No, hija. Mamá no va a volver. Pero siempre vivirá en nuestros corazones. Y yo siempre esté aquí para usted. Juntos, somos una familia. Las palabras eran un consuelo efímero, pero lo que más importaba en ese momento era la cercanía, el hecho de que, aunque todo parecía haber sido arrasado por el dolor, aún podían apoyarse en el amor que compartían como familia. La sala donde se encuentra el féretro de Laena estaba llena de flores blancas, en señal de respeto y luto. Los sirvientes, también vestidos de negro, se mueven en silencio, realizando los preparativos para la ceremonia final. En una esquina de la sala, Viserys, Alicent y algunos otros miembros de la familia observaban, la tristeza reflejada en sus rostros. No había risas ni charlas. Todo estaba envuelto en una atmósfera solemne y pesada. Daemon permanecía de pie frente al cuerpo de Laena, su rostro pálido y demacrado. Las lágrimas no dejan de correr por sus mejillas, y no podía apartar los ojos de su esposa. La quietud de la habitación era profunda, y el silencio solo se rompía por los sollozos silenciosos de las personas a su alrededor. Te prometí que te protegería, Laena. Murmuró Daemon, su voz quebrada, mientras sus hijos observaban desde la puerta. Te prometí que no te perdería. Y ahora, me ha dejado. Baela, al escuchar las palabras de su padre, se acerca a él con cautela. Se detuvo a su lado, mirando el cuerpo sin vida de su madre. Papá, dijo en un susurro. Mamá siempre decía que el amor es para siempre. Aunque ella ya no esté, aún nos ama, ¿verdad? Daemon miró a su hija, sus ojos llenos de tristeza, pero también de un amor inquebrantable. Sí, Baela. Mamá siempre nos amará. Y nosotros siempre la llevaremos en nuestros corazones, siempre. El silencio volvió a envolver los mentes todos permanentes en la misma habitación, la tragedia de la pérdida marcando a cada uno de los presentes.
Daemon sostuvo a sus dos hijas con una mano, las cuales, a pesar de su juventud, ya sentían la angustia de la vida. La muerte de Laena había dejado un vacío profundo, pero también una conexión inquebrantable entre padre e hijas. A pesar del dolor, Daemon sabía que debía seguir adelante, por ellas, por su hijo recién nacido, y por el amor que su esposa siempre les había brindado. 2 días después de la muerte de Laena, Aemond, de 7 años, se encuentra frente a Vhagar, el dragón legendario de su madre. Aunque su juventud lo hace parecer un niño frágil, la determinación en sus ojos era clara. Sabía que tenía un propósito: demostrar su valía, tanto a su familia como a sí mismo. A pesar de ser hijo de Alicent Hightower, un linaje distinto al de los dragones, Aemond sentía que tenía el derecho de reclamar a Vhagar como suyo. El dragón se encuentra en la explicada de Driftmark, aparentemente tranquilo, pero su mirada ardiente observaba a Aemond con cierta desconfianza. Vhagar no era una bestia que acepta fácilmente a cualquier, mucho menos a un niño que apenas comenzaba a comprar el peso de su legado. Aemond, con el corazón latiendo con fuerza, se acerca sin vacilar. Vhagar, dijo con voz firme, yo soy Aemond Targaryen. Ya no eres solo de mi madre. Ahora, me interesa aún mí. El dragón no hizo ningún movimiento al principio, pero Aemond no retrocede. Subió con esfuerzo a su espalda, los pequeños dedos firmemente aferrados a las riendas. Vhagar resopló, levantándose de inmediato, dando un rugido bajo y casi desafiante. Aemond, sin embargo, mantuvo su concentración. Con un fuerte batir de alas, Vhagar se elevó en el aire, y Aemond sintió la brisa cálida del dragón bajo él. A pesar de la magnitud del momento, el niño mantiene una calma inesperada, manteniendo las riendas con fuerza mientras Vhagar giraba y volaba por los cielos. Después de unos minutos de vuelo, donde Aemond demostró gran destreza para mantener el equilibrio y ganar la confianza del dragón, Vhagar comenzó a descender, aterrizando con seguridad en el campo de Driftmark. Aemond, agotado pero triunfante, descendió con una sonrisa orgullosa. Había logrado lo imposible. Había domado a Vhagar, el dragón legendario, en su primer intento. Lo conseguí, susurró, mientras el dragón lo miraba con ojos de fuego, ahora aceptando su presencia. Aunque aún era joven, Aemond sabe que este era solo el principio de su destino. El dragón y él estaban ahora unidos, y con eso, su camino como Targaryen y jinete de dragón estaba vendido. La puerta del salón se abrió de golpe, y Aemond, con la mirada decidida, entró al recinto. Sus pasos eran firmes, pero su presencia inmediatamente causó un cambio en la atmósfera. Dentro, Daemon, su rostro tenso y oscuro, su esposa fallecida hace tan solo 2 días. Aemond no tardó en notar que la atmósfera estaba cargada de tensión. Daemon lo miró con furia en los ojos. ¿Qué hace aquí? ¿Vas a venir a reclamar lo que no te interesa? El dragón de mi esposa, Vhagar, no es tuyo, niño. Su voz resonó en el salón, y la rabia contenida en su tono era palpable. Aegon, consciente del peligro que representaba la situación, se queda cerca de su madre, Alicent, mientras Helena, su hermana, miraba nerviosa, sin comprender del todo la magnitud del conflicto que se desataba ante ella. Aemond, con una calma que sorprendió a todos, responde. No vengo a reclamar nada, Daemon. Vhagar me pertenece ahora, por pura determinación. No necesito tu permiso. Daemon se acerca rápidamente a él, su furia palpable. Eres un niño y no saben lo que hace. No hay derecho a montar a su dragón, a tomar lo que es de ella. En ese instante, Daron intervino, poniendo entre Aemond y Daemon. Basta, Daemon. Su voz era firme, como siempre, pero se sentía el peso de la autoridad en sus palabras. Aemond tiene derecho a reclamar a Vhagar si lo desea, no vamos a quedarnos en el pasado. Daemon lo miró con furia y desafío, y por un momento pareció que las tensiones se desbordarían, que la violencia estallaría en ese salón cargado de luto. Pero entonces, Viserys, que había estado observando en silencio desde el trono, se levantó con esfuerzo, apoyando en su bastón. Su mirada cansada, pero aún llena de poder, se posó sobre los 2 hombres. Daemon, Daron, basta. Él dijo Viserys con voz grave y autora. Aemond tiene derecho a lo que quiere, y lo que está en juego aquí es el futuro de nuestra familia. No sigue discutiendo por una tontería. Ya hemos sufrido suficientes pérdidas. Daemon, aunque molesto, no osó desafiar a su hermano mayor. Daron, siempre disponible a mediar en la discordia, también se mantiene firme, pero hizo un gesto de entendimiento hacia Viserys. Está bien, Viserys, dijo Daemon, su tono aún cargado de ira, pero cediendo. Pero esto no ha terminado.
Aegon, observando todo, se acerca a su hermano con una expresión de incertidumbre, mientras Helena tomaba su mano, aún asustada por lo que acababa de presenciar. Aemond, con una mirada decidida, permanecia en pie, pero en silencio, sin mostrar arrepentimiento por su acción. Viserys, mirando a cada uno de sus hijos y hermanos, suspirado profundamente, sabiendo que la paz en su familia era cada vez más difícil de mantener. Pero por ahora, había logrado detener el conflicto. Ya está hecho, murmuró, y debemos mirar hacia adelante. Daemon, después de la intervención de Viserys, se queda en silencio, sus ojos ardiendo de ira mientras miraba a Aemond. Aunque había cedido ante la autoridad de su hermano, su mente estaba llena de furia y aviones oscuros. El niño Targaryen había desafiado su voluntad, se había atrevido a reclamar lo que no le pertenecía, y eso no quedaría impune. Mientras la tensión en el salón disminuía, Daemon se apartó de la escena, sus pensamientos oscuros por la rabia contenida. Esto no se quedará así, Aemond, murmuró para sí mismo en su mente, caminando hacia una esquina del salón. Tú no tienes idea de lo que acabas de hacer. La imagen del niño subido en Vhagar, montando al dragón con una desvergüenza total, se agarra en la mente de Daemon como una ofensa personal. No solo había tomado algo de su familia, sino que lo había hecho sin el respeto que un verdadero jinete de dragón debía tener. Vhagar había sido de su esposa Laena, su compañera de vida, quien había tomado a la bestia con amor y cuidado. Aemond no podía comprender lo que significaba eso. Un niño tonto, pensaba Daemon, su mirada fríamente observaba cómo Aemond se mantiene tranquilo, como si no hubiera hecho nada mal. Creerá que puede hacer lo que quiere solo por ser un Targaryen, pero no será tan fácil para él. Daemon sentía el peso de la historia, la tradición y la sangre en sus venas. Aemond había cruzado una línea, y Daemon juró que haría que lo pagara. No solo por la deshonra que había traído a su familia, sino por la manera en que había mostrado tan poca reverencia hacia Vhagar. Aemond no era digno de la criatura. Mientras los demás continuaban en sus conversaciones, ajenos a las tormentas que rugían en la mente de Daemon, él se retira al balcón de Driftmark. Allí, en la quietud, comenzó a rastrear su venganza. Su deseo de venganza no era solo por orgullo, sino por el dolor de la pérdida de Laena, la cual aún lo atormentaba. Aemond había tocado la herida más profunda, y Daemon no lo olvidaría. Ya lo verás, Aemond Targaryen, pensó, con la mandíbula apretada. El precio de tu arrogancia será más alto de lo que imagina.